Buenas noches, querida iglesia, Dios les bendiga. Hoy es lunes de estudio bíblico y hoy vamos a compartir un maravilloso estudio bíblico del libro de Sofonías. Pero antes de comenzar vamos a orar para entregarle este estudio en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Señor, hoy colocamos este día en tus manos, colocamos este estudio bíblico en tus manos, Señor. Que de mi boca salgan palabras inspiradas por ti, Señor, y que no salga, mi Dios, en ningún momento palabra de hombre. Permite, Señor, que esta enseñanza quede guardada en nuestros corazones, que podamos aprender cada día más de ti, de tu palabra. Y hoy te agradecemos, Señor, por haber dejado este libro tan importante, la Biblia, Señor, para tus hijos, para nuestra guía, para poder disfrutar, Señor, de todo lo que has hecho en el transcurso del tiempo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como les comentaba, mis hermanos, el estudio bíblico de hoy es sobre el libro de Sofonías. Este libro contiene un total de 3 capítulos y 53 versículos. Es un libro profético y poético, ya que Sofonías lo escribió en forma de poesía. Fue escrito en los años aproximadamente 640-610 a.C. Este libro contiene 3 capítulos, como lo mencioné. Estos 3 capítulos son los siguientes, o se tocan los siguientes temas. El primer capítulo habla sobre el día de la ira de Jehová. Es un poema describiendo al revés el capítulo 1, lo podemos ver en el versículo 2 de este libro, el cual dice así: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré a los hombres, a las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Es decir, el Señor todo lo que hizo y toda su creación en el día de su ira iba a destruir o va a destruir todo. Luego vemos el capítulo 2 como el juicio contra las naciones. Ya no sería solamente el pueblo de Judá, sino contra aquellas naciones vecinas que también hacen lo malo delante del Señor. Y el capítulo 3 es el pecado de Jerusalén y su redención. Como siempre, nuestro Dios fiel teniendo misericordia. El trasfondo histórico de este libro es el siguiente. Sofonías vivió en el tiempo de Jeremías, de Habacuc y de Nahum, otros profetas más que habían en ese tiempo. Sofonías habla en contra de los pecados del pueblo. Él profetiza el juicio sobre Judá y las naciones vecinas, así como también las bendiciones sobre la Jerusalén restaurada. Sofonías profetizó en los días de Josías, del rey Josías, eso lo leemos en el capítulo 1. Era Sofonías tataranieto de Ezequías, ya que la palabra en el capítulo 1, versículo 1 dice así: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Es decir, que al ser tataranieto de Ezequías, también guardaba parentesco con Josías y tenía un linaje real. La idea principal de este libro es anunciar juicios proféticos inminentes para los días de Sofonías y para el futuro, el día del Señor junto con la misericordia de Dios cuando salieron de Babilonia. La razón principal por la cual se escribió este libro es estremecer al pueblo de Judá a fin de que abandonen su indiferencia e instarlos a volver a Dios. Para ese tiempo la justicia se había distorsionado. Hay una línea que separa el bien y el mal, pero en ese momento en el pueblo de Judá se había difuminado esa línea. Estaban uniendo al bien y al mal. Es como decimos ahora, como está escrito también en el libro de Isaías.
A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Las autoridades se habían corrompido. Era fácil desanimarse en esa época. Cuando caen los líderes religiosos al desánimo, puede volverse cinismo. Sofonías nos garantiza que aunque aquellos que supuestamente deberían o debieran ser ejemplos de bien nos decepcionen y hagan lo equivocado, Dios sigue siendo digno de confianza. Él dice, sus profetas son mentirosos y arrogantes en busca de su propia ganancia. Sus sacerdotes profanan el templo al desobedecer las instrucciones de Dios, pero el Señor todavía está en la ciudad y Él no hace nada malo. Sofonías es muy franco al describir una escena de miseria y desolación. Él utiliza poesía y un lenguaje cargado de emociones para ilustrar tanto el juicio como la salvación de Dios, su corrección y compasión. En el momento en que Sofonías estaba dando estas profecías, estaba en el reinado Josías. Ese fue un tiempo de esplendor para el país. Él fue hecho rey cuando tenía 8 años de edad. 9 años después comenzó la primera fase de sus reformas. ¿Recuerdan? Las reformas de Josías, reformas espirituales. Cuando se encontró el libro de la ley, Josías instituyó la segunda fase de sus reformas. Sofonías ministró durante estos notables tiempos. La razón inmediata para su profecía fue la invasión escita. Esta fue una época de cambios religiosos porque Josías había purgado al país de lo que quedaba del culto a Baal. Es decir, en los tiempos de Josías hizo reformas espirituales para acabar con la idolatría. Pero aunque hizo esas reformas y el pueblo debía cumplirlo, había muchas personas del pueblo que aún tenían idolatría en su corazón. Sin necesidad de haber imágenes, aún en su corazón creían en esas imágenes e idolatraban lo incorrecto. En ese tiempo comenzó a restablecer la adoración al Señor, erradicando prácticas y atuendos paganos. Aunque había paz y prosperidad en ese tiempo, también había decaimiento y disolución a pesar de las reformas externas. El pueblo no deseaba aprender. Los tribunales no eran más clementes, ni los profetas más fieles, ni los sacerdotes menos profanos. Al contrario, la nación estaba diametralmente opuesta a Dios en cuanto a lo que Él requería. Siendo un aristócrata, Sofonías no era un portavoz de los pobres. Él ha sido llamado cruel por predicar candentemente mensaje de juicio y reproche, pero ofreciendo pocas esperanzas para corregir la situación inmediata. Sofonías presenta la severidad de Dios, inculcando temor y un terror, sin ver vislumbre de la ternura de Dios, inspirando esperanza a los que responden a Él. A los que buscan y se convierten de sus malos caminos, el Señor siempre les tiene una vida de misericordia. Gran parte de las bendiciones finales que podemos leer en el capítulo 3 son pronunciados en los versos 14 al 20. Aún están por cumplirse, lo que nos lleva a concluir que estas son profecías mesiánicas, son profecías que se cumplirían en la segunda venida del Señor, o se van a cumplir en la segunda venida del Señor. Ya que dice, el Señor ha quitado nuestro castigo solo a través de Cristo, quien vino a morir por los pecados de su pueblo. Pero Israel aún no ha reconocido a su verdadero Salvador. Esto aún está por suceder. La promesa de paz y seguridad para Israel en un tiempo cuando su rey está en medio de ellos será cumplida cuando Cristo regrese a juzgar y redimir al mundo para Él mismo. Así como Él ascendió a los cielos después de su resurrección, así también Él regresará y restablecerá una nueva Jerusalén sobre la tierra. Este pequeño libro de Sofonías habla en maneras poderosas del juicio de Dios sobre el pecado, así como de su misericordia, acto de salvación de los humildes y los inmerecedores, anticipando
el Evangelio de Jesús. Interesante historia que el Señor nos permite conocer a través de este libro escrito por Sofonías. Mis hermanos, les deseo una feliz y bendecida noche y que Dios les bendiga.